Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con esta serie. Lo que vamos a hacer en este vídeo, pues vamos a tener un cliente nuevo y vamos a utilizar el Spring Cloud, en concreto Spring Cloud Gateway. Vamos a tener un cliente nuevo. Y entonces, para no liarnos con el código, lo que vamos a hacer antes de nada, pues explicar un poco la arquitectura del proyecto. Bueno, esto es lo que teníamos y la arquitectura pues funcionaba así. El usuario va aquí, entra lo que es en el cliente, que le muestra una vista, y este cliente está registrado en la base de datos de Load Server. Si no está registrado, pues no podría acceder aquí. Y llama al servidor de recursos. Si está logueado, si ha iniciado sesión, puede acceder. Si no, tiene que pasar por el login, por la autenticación. Entonces, redirigimos aquí para hacer login. Le pide las credenciales o bien podemos hacerlo por medio de Google. Y aquí en Google el Load Server es un cliente de Google. Pero bueno, para obviarlo vamos a hacer que nos autenticamos directamente en este servidor que tenemos, en el Load Server. Introducimos las credenciales, bueno, puede aparecer la pantalla de consentimiento y devuelve un token aquí al cliente. Una vez que tenemos el token, llamamos al recurso, le enviamos ese token en la cabecera. El recurso le envía el token al Load Server y le dice: compruébame que este token es válido y funciona. Este lo examina y le responde. Dice: ok, está perfectamente, puede responder. Y en ese momento, pues el Resource Server nos devuelve la respuesta, lo que le hemos pedido. Bueno, pues funciona así con el cliente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener un cliente nuevo y en vez de utilizar Angular directamente vamos a utilizar Spring Cloud Gateway. Y eso nos va a permitir pues orientar la arquitectura a microservicios, que esto ya de por sí pues podríamos desplegarlo como microservicios si tenemos varios recursos, pero bueno, lo ideal es tener la puerta de enlace, el gateway. Bueno, pues esto es lo que vamos a tener. El otro cliente, el de Angular, sigue ahí, pero bueno, vamos a centrarnos en en el gateway. Vamos a moverlo para aquí, para este sitio. Entonces el usuario se va a conectar aquí al gateway. Y este le va a devolver una vista. Y la vista va a ser en Angular. Pero ojo, porque el cliente aquí no es Angular. El cliente aquí sería el gateway. El usuario interactúa con esta vista en Angular, pero está entrando en el puerto de integración del gateway. Esto pues podríamos verlo como si tuviéramos plantillas hechas con Tainer, sería exactamente lo mismo. Esta aplicación de Angular no tiene absolutamente ninguna información, solo tiene las rutas que están guardadas aquí en el gateway. Entonces podemos ver tanto el gateway como esta aplicación de vistas de Angular, podemos verlo como el cliente, que en realidad el cliente es todo esto, Spring Cloud Gateway y las vistas de Angular, y el funcionamiento es igual. Para loguear se llamaría Load Server y luego pues envía el token al Resource Server. ¿Qué diferencia hay? En el de antes, el que tenía la aplicación solo con Angular, ese cliente tendría que saber todas las direcciones de los recursos. Aquí solo tenemos un Resource Server, pero puedo tener 1, 2, 3 o los que me dé la gana. Aquí todas las rutas están guardadas en el gateway. El gateway sería como un router que tenemos en casa. Estamos conectados a internet y presentamos una dirección IP externa en la que ve el mundo. Y luego yo en casa puedo tener pues un celular o un móvil, una laptop o un portátil, un equipo de sobremesa, la nevera o la tostadora. Y todos están conectados al router. Y el router sabe la IP interna de cada uno, pero esas IPs internas de fuera no las sabe nadie. El mundo ve la IP externa. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. El usuario se conecta a la puerta de enlace, que sería el cliente en este caso, y tiene guardadas todas las IPs de los servidores de recursos. Y esto sería un poco en resumen lo que vamos a hacer, pero como vemos es un cliente más, que obviamente habrá que guardarlo también en la base de datos del servidor de autenticación. Bueno, pues dicho esto, vamos con el proyecto. Bueno, vamos a crear el proyecto del Angular Gateway. Sería tutorial y aquí Gateway. Y a ver, bueno, aquí ponemos Maven y dependencias. Vamos a poner el Spring Cloud y también el client, porque esto va a actuar como un cliente del servidor de autenticación. Cloud 2, client, este mismo de aquí. Y con esto ya tendríamos el proyecto. Podemos poner también Lombok. Y bueno, más que suficiente. Vamos a generarlo y lo vamos a guardar en la misma carpeta. Y vamos a extraer aquí. Y lo abrimos con el editor. Esperamos a que cargue. Bueno, vamos abriendo los otros de paso. El Authorization Server. Y el Resource.
Bueno, tenemos el gateway aquí, entonces vamos a comenzar por el properties. Vamos al main, recursos, y vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle mejor IML. Entonces refactor rename. Llames. Bueno, lo primero, el puerto. Le vamos a indicar aquí, aumentamos un poco el tamaño. Los dos están en el 9000 y en el 8080, pues yo que sé, le ponemos el 8081 mismo. El nombre de la aplicación, bueno, que esto no es muy importante, Gateway le llamamos. Y le vamos a indicar que vamos a utilizar JSON Web Tokens contra un servidor de autenticación que va a comprobar la validez. Utilizamos lo que es Token Relay. For Filters, Token Relay. Y bueno, la puerta de enlace funciona un poco como si fuese un router que tenemos en casa. Tenemos una IP externa y todas las peticiones que entran ahí van a ese router. Y ese router pues discrimina si es, por ejemplo, para el ordenador, para el portátil, para el móvil, para cualquier dispositivo. Entonces, en el momento que le hago una solicitud, sabe a quién va y la redirige. Entonces le vamos a poner las rutas. Entonces tenemos, como tenemos solo un servidor de recursos, pues tenemos que poner una ruta. Si tuviéramos 2 o 3, pues pondríamos todas esas rutas. Y la ruta sería el resource server, es decir, este de aquí, que lo tenemos en el puerto 8080. Y pues en las rutas, por ejemplo, la ruta 1, y esta es la URL localhost 8080/. Y luego, pues, a partir de recurso, de lo que sea, si me vengo al controller, tenemos que el request mapping es resource y luego tengo dos rutas, bueno, dos endpoints, user y admin. Pues se lo indico aquí. Y bueno, vamos a tener una vista hecha con Angular. Y aquí, ojo, porque Angular no es un cliente. El cliente es este. Y podemos ver Angular como parte de este mismo proyecto. Entonces le voy a decir que toda petición que me llegue al gateway, al puerto 8091, a localhost, me va a redirigir a la vista de Angular. Entonces lo dejo así. El ID Angular, la URI y los predicados. Toda petición que haga cualquier endpoint, le digo que me redirija a localhost 4200. Y esto lo tenemos configurado. Lo siguiente, bueno, esto es un client, lo mismo que teníamos que el otro, entonces hay que registrarlo, tenemos que guardarlo primero en la base de datos. Entonces le voy a indicar aquí qué cliente es este. El proveedor de Spring y le voy a poner los datos del cliente, que es exactamente como el otro. Va a tener lo que es el client ID, el secret y todo lo demás. Porque queda así. El ID, bueno, sería el nombre, gateway le llamamos, el secret, el mismo que el otro, podéis poner lo que queráis aquí, los scopes, el grand type y aquí muy importante la URI de redirección. Es localhost y el 8081, que es este puerto. No, 8091, le puse, perdón. Bueno, cambio, 81. O2 Code Gateway. Y ya por último le voy a decir dónde está el servidor de autorización, lo mismo que hemos puesto aquí, el resource server, aquí en el application properties, pues esto, que es el localhost 9000, que es el puerto del authorization server. Y aquí, provider, Spring, URI, lo mismo, localhost 9000. Lo tenemos configurado. Bueno, lo siguiente, venimos para aquí, nuevo paquete. Sería config, y sería pues un security config básico. New Java Class Security Config. Bueno, configuration, lo marcamos. Cierro aquí para que sea un poco mejor. Y un bin. Y un Security Web Filter Chain. Y server HTTP Security HTTP. Ya hablemos HTTP y aquí ya le ponemos todo el código. Authorize Exchange. El Exchange, por ejemplo, Path Matchers. Aquí permitimos que se acceda a cualquiera. Permit all. Y any request and exchange authenticated. Le indicamos lo de login y customizer with defaults. Y esto, como es tiene un patrón builder, pues le decimos build para que nos devuelva el security web filter chain. Y esto pues ya lo tendremos, es así de simple. Y ahora vamos a ir con el cliente bueno, el cliente no, con la vista de Angular. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, la misma carpeta.
que sería este de aquí, Angular Gateway. Yo lo tendría creado, pero bueno, entramos en la consola de comandos, Engineu, ponemos el nombre. Decimos que nos ponga el app return module y CSS. Voy a abrirlo. Bueno, aquí lo tendríamos. Lo primero voy a ponerle el bootstrap, get started, y a ver dónde está el... Esto de aquí. Fuera de aquí. Bueno, voy a crear un service y sería, por ejemplo, el resource. Y bueno, no creé la carpeta. Bueno, da igual. Y aquí lo tendríamos. Resource Service. Bueno, hace falta el client, entonces tenemos que venir a pp module y vamos a importar el http client module. Sería Angular Common http y el client module. Y lo ponemos aquí, http client module. Lo tenemos. Bueno, la vista vamos a utilizar directamente el app component. Entonces, aquí en el HTML vamos a eliminar todo menos al final el router outlet. Lo dejamos así, router outlet. Perfecto. Bueno, vamos a component y ponemos un constructor. Aquí vamos a inyectar el service. Y nos venimos con resource service. Hace falta el client. Y vamos a tener tres métodos: el login, el usuario y el admin. Aunque bueno, el login lo vamos a implementar en el component directamente, aquí no. Entonces aquí vamos a tener user y admin. Un observable. Y le ponemos aquí la ruta. Y aquí le habíamos indicado que sería resource. Bueno, pues. Y sería user. Le damos al resource, en el controller, pues sería esta de aquí. Y el admin pues es igual. Solo que en vez de poner user ponemos admin. Le llamo admin al método. Y la ruta. Y ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, aquí app component, pues vamos a tener, por ejemplo, user, admin y un login. Bueno, vamos a tener aquí un par de campos, por ejemplo, msg user. Estaría vacío un principio. Y msg admin. Y aquí sería resource service, user y un subscribe. Por ejemplo, next. De una respuesta any. Y aquí msg user va a ser igual a res. Y esto, la respuesta que da en resource server es un mensaje de texto que tiene un campo que se llama mensaje. Bueno, pues sería punto message. Y en error el user va a ser igual status test
el status. Y en el admin pues va a ser lo mismo. Sí. MSG admin y aquí lo mismo. Y por último, onLogin. Aquí lo que hacemos es una redirección. Sería window href y aquí sería OAuth authorization gateway. Y esto ya redirige a lo que es a la ventana de login. Y por último, pues vamos a poner la vista aquí. Entonces, vamos a poner un menú arriba de todo. Bueno, aquí tendríamos el router que no tenemos el home, pero bueno. Y aquí vamos a poner el onLogin. Y aquí un contenedor. Y otra capa. Ponemos ese, bueno, sería ver user message. Entonces aquí le llamamos al click. Le hemos llamado user. Y aquí ponemos pues el mensaje de usuario simplemente. Este método pues este de aquí. Y el otro pues para el admin se lo ponemos. Aquí ponemos por ejemplo warning. MSG admin, muy bien, vamos a arrancarlo, pero muy importante, antes de nada nos falta una cosa. ¿Sabéis lo que es? Pues que tenemos que crear el cliente primero, porque si no lo registramos en la base de datos no va a funcionar. Entonces vamos a ir a Postman y bueno, el nombre Gateway, y esto tiene que coincidir obviamente con el Application IML. Es decir, a ver, Client ID, Gateway, el Secret, OpenID Profile, Authentication Methods, Client Secret Basic, y bueno, estos aquí, los Grant Types, Authorization, Refresh Token, Client Credentials, estos cuatro. Y aquí, muy importante, de momento el Require Proof Key lo ponemos a False. Y aquí esta ruta. Y esto que tenemos sería justo esto que tenemos aquí. Y le damos a enviar. Y no hacemos porque no hemos arrancado el Authorization Server. A ver, arranco aquí. Le damos. Y ha sido creado. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar el client. Bueno, arrancamos antes el recurso y el gateway. Aquí, muy bien, el 8080. Y este aquí arrancamos. Entonces venimos aquí. Vale, en el puerto 8081. Perfecto. Bueno, pues arrancamos ya lo que es la vista de este client, que sería el proyecto de Angular. Serve -o y no va a funcionar y vamos a ver por qué. Bueno, aquí lo tenemos. Esta mierda de aquí fuera. Le doy a login y no hace nada directamente. ¿Y por qué? Bueno, pues muy fácil. Yo esto al gateway le estoy diciendo que cualquier petición me redirija a esta vista. Pero es que en esta vista no hay nada. Yo tengo que llamar a este client. Entonces tendría que venir al puerto 8081. Entonces aquí, en vez de localhost, 127.0.0.1. Y aquí el 8081. Y vemos que es la misma vista. Yo ahora si le doy aquí a login, ya me redirige a la vista del login. Voy a poner user. E iniciamos sesión. La aplicación Gateway quiere acceder a tu cuenta de user. Vale, marco aquí, le doy a consentir. Y volvemos. Y voy a ver el user message. Hello user, y aquí pues me va a dar un 403 en teoría.
Perfecto, porque no soy admin. Voy a desloguearme, no tengo implementado todavía el logout, entonces lo que voy a hacer es detener el servidor de autorización y el gateway. Detenemos aquí y arrancamos el authorization server, y una vez que esté pues arrancamos el gateway. Y una vez que esté nos lo vamos a loguear como admin. Bueno, autorizo, se ve aquí nada, no autorizado y no autorizado porque no tengo el token, no estoy logueado. Vamos a login y me voy a loguear como admin. Iniciamos, consentimiento, y aquí estoy, user message, hello admin, y a ver aquí, hello Mr. Admin. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. El siguiente lo que vamos a hacer es poner aquí el logout para cerrar la sesión y no tener que estar arrancando y parando el servidor de autorización. Como siempre, saludo y gracias por ver.